Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando del caso de los hermanos Restrepo. Es un caso bastante importante y bastante polémico para Ecuador y es así porque marcó como un hito para la protección de los derechos humanos en este país. Así que antes de comenzar no olviden suscribirse y activar la campanita, así que comencemos. Antes de comenzar con la historia como tal, tenemos que ubicarnos como en el contexto histórico y lo que pasa es que Ecuador para esta época estaba bajo el gobierno del ingeniero Febres. Es ahí donde la fuerza pública empieza a hacer una serie de actos con el pretexto de acabar grupos guerrilleros, como el de Alfara Vive Caraja y Montoneras Patria Libre. De igual manera, también se especulaba que en este país estaban jefes de narcotráfico de la familia Ochoa, que eran narcotraficantes colombianos. Entonces, este era más o menos el panorama en que se vivía Ecuador. Era un panorama bastante violento y ahora sí vamos a pasar a la historia como tal. La familia del cual vamos a hablar está conformada por Pedro Restrepo, Luz Helena Arizmendi, Carlos Santiago y Pedro Andrés Arizmendi y su hija menor María Fernanda Arizmendi. Los hechos sucedieron el 8 de enero del año 1988, más o menos a las 9:30 de la mañana, cuando Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arizmendi salieron de su casa. Ellos salieron en el carro, quien era de sus papás, y el destino era el aeropuerto internacional porque iban a recoger a un amigo. Pero además también habían quedado de ir a recoger a su hermana menor porque los papás estaban en el exterior. Sin embargo, los jóvenes nunca llegaron a su destino y es aquí donde empieza a generarse todo este caso. Los papás, cuando regresaron, de inmediato empezaron a buscar en todas las cárceles de Quito porque ese día se iba a llevar un operativo en Tumbaco, dirigido por el sargento segundo del batallón Tarqui, Emanuel Úrgiles, y la banda de los fluidumarinos, por lo que presuntamente sus hijos habían sido detenidos, pues estos no tenían la licencia de conducir o quizás les había faltado cualquier otro documento. Sin embargo, estos no encontraron ninguna respuesta en las cárceles. A partir de ahí empezaron a darse como unas versiones contradictorias sobre el paradero de sus hijos, y además de esto se suman unas llamadas anónimas diciendo que sus hijos estaban en el centro de detención provisional. El general del ejército Miguel Arellano, basándose en informes de inteligencia militar, les confirmó que sus hijos los tenía la policía y que se los estaba investigando. Pero el centro de detención provisional negó rotundamente esta información, dijo que aquí no estaban detenidos los jóvenes. En la semana subsiguiente a la desaparición de estos dos jóvenes, tanto la Defensa Civil como la Cruz Roja empezó una búsqueda del vehículo y su rastreo era por la quebrada que se embocaba a Machangra, con el objeto de encontrar el posible vehículo accidentado, ya que esto era como una ruta obligatoria que los jóvenes tenían que hacer para llegar al aeropuerto internacional. Sin embargo, buscaron, pero no encontraron nada. En este precipicio de la Chorrera La Pacha se han localizado los restos de un vehículo que se presume pertenecen al trooper en que viajaban los hermanos Restrepo. El automóvil en que los hermanos iban fue encontrado 43 días después de su desaparición. Sin embargo, las pruebas mostraron que este fue como desbaratado antes de ser arrojado a la laguna donde se encontró. Este caso se le asignó a la subteniente Doris Morán, quien era la encargada de llevar los casos de los menores para esta época. Ella afirmaba en todo momento que los jóvenes estaban vivos, pero que la familia tenía que guardar silencio y que tenía que tener paciencia. Es así como la subteniente durante 10 meses da como falsas expectativas de dónde estaban los hermanos Restrepo, además de que también le cobraba honorarios a la familia Restrepo, y después tuvo que ser destituida porque nunca aportó nada importante a este caso. Ellos están vivos y nadie me puede enjuiciar por decir eso. Cuando los menores Restrepo desaparecieron, los padres no estaban aquí, ¿no es cierto? Se fueron a la playa. ¿Qué le parece si le digo que no se fueron a la playa, sino que se fueron a Medellín o a Colombia a dejarles a los niños a buen recaudo? Sin embargo, la familia Restrepo guardaba como la esperanza de que las autoridades pues dieran como algún tipo de información verídica, pero al ver que la información pues era como muy vacía o como que siempre dilataban el caso, es ahí donde la mamá de los hermanos Restrepo da una entrevista hacia el público. Es ahí donde se causa como una gran indignación y además hubo mucho despliegue periodístico, por lo cual ayudó como mucho a visibilizar este caso. Pero las autoridades dan como una falsa expectativa y es así durante 2 meses más mantienen como en silencio a la familia Restrepo, y obviamente la familia Restrepo pues quería confiar en las autoridades porque ese era como el ente oficial de velar por los derechos de la comunidad, pero al ver que las mismas autoridades no estaban haciendo nada, es ahí donde
de ellos empiezan a manifestar y es ahí donde empieza como a coger fuerza este caso. Pasando 2 meses, la familia emprendió todo tipo de manifestaciones traspasando el ámbito público, lo que hasta ahora había sido un problema privado. Y es ahí como la familia Restrepo Arizmendi tenía nacionalidad colombiana, le piden ayuda a estas autoridades para que ayuden a investigar en este caso. En marzo de 1989, la familia Restrepo, acompañada de representantes de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, inicia sus manifestaciones en Plaza Grande. Al principio no existió un gran impacto porque no habían muchos manifestantes, sin embargo esta situación cambió justo el 8 de enero de 1890, es decir, a los 2 años de desaparecidos los hermanos Restrepo, porque esto coincidió con el saludo protocolar de un nuevo presidente que era el presidente Borja. Y de cierta manera como que esta manifestación presionó a este gobierno para que se conformara una comisión nacional para investigar todos estos hechos. Es ahí donde me parece algo como muy bonito y muy persistente de parte de la familia Restrepo, y es que ellos todos los miércoles se iban a Plaza Grande para protestar y exigir la verdad sobre este caso. La familia Restrepo tenía como la esperanza en este gobierno para que de verdad se pudiera esclarecer todo lo que había pasado y que se formara esa comisión nacional. Sin embargo, esta comisión nacional se formó 1 año y medio después de su posesión. Y además de esto, el gobierno colombiano también envió agentes del DAS, es decir, del Departamento Administrativo de Seguridad, para que ayudaran en la investigación de este caso. Es aquí donde empieza como a destaparse todo lo que había hecho la policía ecuatoriana, pues los agentes del DAS dijo que la policía ecuatoriana había sido los encargados de la detención, de la tortura y de la desaparición de los hermanos Restrepo. Obviamente las autoridades ecuatorianas respondieron ante estas acusaciones diciendo que ellos no tenían nada que ver en esto, que simplemente el caso Restrepo había sido un accidente de tránsito y que los cuerpos no se habían encontrado porque los cuerpos habían caído en una laguna y que los peces habían comido los cuerpos. Este informe causó una indignación nacional de tal manera que el presidente Borja tuvo que desautorizar a la policía, y es ahí donde se cambia a la Comisión Nacional por una Comisión Internacional para que ayudara en este caso. Es ahí donde la Comisión Internacional empieza a hacer su trabajo y encuentran un testigo clave que es Hugo España. Él era un ex agente de la policía donde empezó como a dar la declaración de lo que había sucedido ese día. España dijo que ese día, el 8 de enero de 1988, estaba como celadero en el SIC y afirmó lo siguiente. A las 8:30 de la noche llegó el sargento Llerena con 2 detenidos menores de edad y me indicó que los ubique en celdas separadas. Al preguntar los nombres de los menores, ellos indicaron que se llamaban Santiago y Pedro. Llerena regresó y se llevó al mayor de los jóvenes, luego regresó con él pero cargándolo a cuestas y en compañía del agente conocido como Chocolate. Sin embargo, España dijo que en las condiciones en que se lo iban a entregar, él se negó a recibirlos, y es ahí donde el agente 165, Llerena y Camilo Vadillo se llevaron a los 2 hermanos con un destino desconocido. España redactó un parte policial sobre los hechos ocurridos, se lo mostró a su jefe, pero su jefe de inmediato dijo que tenía que guardar un silencio rotundo, lo recriminó de cierta manera y además dijo que tenía que ponerse a disposición de Llerena. Además, España también afirmó algo muy importante, y es que dijo que Carlos Santiago, es decir, el hermano mayor de los Restrepo, había fallecido gracias a la tortura de los exagentes. Dijo que le colocaron una funda de plástico en su cabeza que tenía gas lacrimógeno, también empezaron a darles golpes muy duros en su estómago y que esta situación se agravó porque él presentó un ataque de asma. También dijo que el hermano menor de Carlos Santiago lo habían asesinado unos días después porque prácticamente era el único testigo y lo tenían que asesinar para que éste no pudiera decir nada. La noche del 12 de enero de 1988, España junto a Llerena, el agente 165 y Vadillo se dirigieron hasta la laguna de Yambo, donde depositaron 3 bolsas de plástico que previamente habían recogido en una cueva en las cercanías de Guapulo. España dijo que había podido darse cuenta de qué contenían esas bolsas de plástico porque Llerena le había pedido el favor de que colocara como piedras y arena dentro de esas bolsas, y es ahí donde pude identificar que había una cabeza y también había un brazo. Luego inflaron un bote y es ahí donde arrojan los cuerpos a esta laguna. A raíz de este testigo clave, la Comisión Internacional empezó a receptar más testigos a las personas que estaban involucradas, también les hicieron careos y es ahí donde la comisión empieza a trabajar bajo 3 hipótesis.
1, abandono voluntario del lugar, 2, un accidente de tránsito y 3, un hecho delictivo. Se basaron en la teoría de un accidente de tránsito y que el carro había quedado en la quebrada Pacha, pero se descartó esta teoría porque el carro prácticamente fue desbaratado antes de quedar en esta laguna. No encuentran nada, se descarta un posible accidente. A día seguido la policía presenta aquí mismo los restos del vehículo supuestamente accidentado. Una exhibición en la que no había caja de cambios ni motor, tampoco la llave del switch en posición de apagado. Posteriores análisis de la Politécnica concluyen que el motor fue sacado antes. Después la entidad policial empezó a dar como unas declaraciones que a mí me parecen bastante absurdas, diciendo que la declaración del accidente no había sido una declaración oficial, sino que simplemente la había hecho una comisión de la policía, pero que esa no era la declaración de la policía como tal. A partir de todos estos hechos se pudo comprobar que ese día efectivamente sí existió un operativo policial. Sin embargo, la policía no pudo explicar qué fue lo que sucedió desde el momento en que estaban en la persecución a los hermanos Restrepo hasta que fueron llevados a la instalación de los SIC. Es ahí donde se dice que fue un hecho delictivo porque según España dice que los hermanos Restrepo ingresaron al calabozo del Servicio de Investigación Criminal, pero a las 12 del 8 de enero el mayor fue sacado de su celda, supuestamente para un interrogatorio, pero es ahí donde nunca lo volvieron a ingresar. Ya una vez terminada la tarea de la Comisión Internacional, este caso pasa a la justicia ecuatoriana. Y el 16 de noviembre del año 1994 se dictó sentencia. Guillermo Llerena y Víctor Vadillo son considerados autores materiales de la desaparición y se les impone una pena de 16 años. El coronel Trajano Barrio Nuevo, el teniente Juan Sosa y la subteniente Doris Morán son sentenciados a cumplir una pena de 8 años por el delito de cómplices. El general Gilberto Molina y el exagente Hugo España son sentenciados a 2 años de reclusión por el delito de encubrimiento. Después España saca un libro titulado El Testigo, donde relata qué fue lo que pasó ese día. Sin embargo, el papá de los hermanos Restrepo dice que este libro no está completo porque falta lo que pasó el día 9, 10 y 11, y es aquí donde hay muchos actores más que todavía no han sido investigados. Ya para el año 2009, la hermana de los hermanos Restrepo saca un documental que es titulado Con mi corazón en Jambo, que de verdad traté de buscarlo pero no lo encontré, y sirve para reabrir este caso. Ya para este año estaba el presidente Rafael Correa y dice que quiere reabrir este caso porque a pesar de que ya había una sentencia condenatoria, pues realmente no se sabía como toda la verdad y además de que no aparecieron los cuerpos. Además de esto también se le suma que ya las personas, ustedes se dieron cuenta que las condenas fueron realmente bajitas, ya para esta época pues fueron saliendo poquito a poquito. Para el año 2011, un testigo informó que en el cementerio del Batán habían enterrado un cuerpo y que había sido como en los mismos días en que desaparecieron los hermanos Restrepo. Sin embargo, esto resultó ser falso, ayudó como a impulsar a este caso y como ya había cambio del gobierno, cambio de personal, había un nuevo fiscal y definitivamente eso ayudó para darse cuenta de que sí existía la SIC porque prácticamente esto se negaba. Se dieron cuenta que era como un escuadrón de la muerte que justificaban cualquier cosa donde se vulneraban todos los derechos humanos y que además prácticamente los policías no trabajaban con su nombre sino con seudónimos. Además también se dieron cuenta de algo importante y es que para ese momento estaba un general llamado el general Wilson que para el año de 1988 tenía la obligación de dar como el informe de cuáles personas iban a la morgue. Sin embargo, para el año 2011 él negó que él no conocía como el caso Restrepo, o sea que sí lo había escuchado pero como a través de noticias, pero que él no tenía ninguna implicación. Sin embargo, algo bastante extraño fue que él, días después se fue del país. A pesar de que todavía no se ha podido encontrar los cuerpos y para serles sinceras pues yo creo que es una verdad a medias que se dio con la Comisión Internacional. Se dieron otros nombres que son Edgar Fraga, Antonio Guidiño y Jorge Medrano, donde a través de un testigo anónimo dijo que estos agentes se les había como pasado la mano y además de que este testigo coincidía mucho con el que relató Hugo España. La historia no nos pertenece ya solo a la familia, sino a todo un país y a todo un país que sigue reclamando
por Santiago y Andrés. Eso fue todo por el video de hoy, de verdad espero que les haya gustado, de verdad como les dije creo que es una verdad a medias y esperemos que algún día sí se sepa qué fue lo que realmente pasó con los hermanos Restrepo. Ya saben que si quieren conocer alguna otra historia me la pueden comentar en la parte de abajo o por mi Instagram, también me pueden comentar qué otra historia quieren ver, no olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en un próximo video.